Bueno, retomamos en esta parte B, porque me dio un absceso de tos, tuve que cortar. Y les decía que como podemos ver la reacción para que el sustrato A se transforme en B sin la presencia de un catalizador, necesitamos una energía. Y esta energía se llama energía de activación de la reacción enzimática o de la transformación. Es así que lo que eso ven el delta G acá. Luego, lo que vemos es en la gráfica más clarita, más rosada, que el sustrato A, en una reacción que comienza con la presencia de enzimas, es catalizado por esta, es decir, es acelerado. El fenómeno de aceleración nos permite ver que el principio de la catálisis está basado en la energía de activación, ya que, como pueden ver ustedes, si comparan esta energía de activación sin la enzima, con esta energía de activación con la enzima, lo que vemos es que la actividad de la actividad enzimática está basada en la disminución de energía de activación de la reacción en sí misma. Entonces, pueden ver acá como hay una caída en la energía cuando se conforma el complejo de enzima-sustrato, que es la asociación en el sitio activo de la enzima y el sustrato, y cómo disminuye las necesidades energéticas cuando estas son catalizadas para llegar al mismo nivel estable de base de la formación del producto B, si es que le pusimos al sustrato A, el cual es diferente, y la cual nos permite ver que, conclusión, la catálisis se explica por la disminución de los requerimientos de energía de activación. Muy bien, continuando entonces, si vemos entonces este principio, ya lo comprendimos, vamos a preguntarnos ahora, si nosotros estamos trabajando en un medio biológico, la dinámica de la homeostasis es la que nos permite entender de que no todo ocurre en forma constante. Bien, como les decía, no todo ocurre en forma constante, sino que tiene las variables propias del medio donde están ocurriendo este tipo de reacciones, y entonces aparece que las reacciones enzimáticas son variables en función de los factores que modifican la actividad enzimática. Entonces vamos a estudiar y vamos a ver las gráficas que nos explican de qué manera se comporta una enzima en función de los factores que condicionan su actividad. Y entonces el primer factor que vemos acá es el factor temperatura. Si ustedes estudian del libro de Blanco, cada uno de estos gráficos tiene una extensa explicación a lo largo de las páginas del libro, pero la interpretación de los gráficos es lo que va a dar todo ese texto. Por lo tanto, es importante que entendamos qué es lo que nos dicen los gráficos. Si nosotros hacemos una asociación por eje cartesiano de actividad enzimática en función de la temperatura, teniendo la variable temperatura de 0 a 70 grados, este gráfico nos indica que a medida que vamos aumentando la temperatura, va aumentando la actividad enzimática hasta llegar a un tope en donde la temperatura se considera temperatura óptima y va en una relación directa con el fenómeno de catálisis, el cual lleva a que este sea de un 100%. 100% de la actividad enzimática. La enzima está trabajando en condición no máxima, sino en condición óptima. Fíjense acá, estamos cerca, este es un gráfico que se ajusta a las condiciones de reacciones enzimáticas, es decir, reacciones catalizadas para organismos que tienen una temperatura de 37 grados. Sería como el ejemplo nuestro, que somos homeotérmicos, con una temperatura estable de 36.8-37, y ocurre todo en condición óptima. Pero si seguimos aumentando la temperatura empieza a caer hasta llegar a un punto de temperatura en donde no existe más actividad enzimática. Se pierde la actividad enzimática y entonces ustedes aquí harán la asociación rápida, ya que estudiaron proteínas, en donde dicen que como una enzima es una proteína, a medida que se aumenta la temperatura y llegamos a una temperatura crítica en donde se empieza a perder la estructura cuaternaria, terciaria y secundaria, estamos en un punto aquí abajo en donde la proteína se ha desnaturalizado y por lo tanto la enzima ha perdido la totalidad de su función, y como su función es catálisis, no tenemos más efecto
catalítico. Es decir, aquí el fenómeno es irreversible, como todo fenómeno de desnaturalización, y la actividad enzimática se pierde. Pero ¿qué pasa si este otro lado de la curva? Si nosotros decimos una temperatura cero, o vamos a la temperatura del freezer, 18, el freezer doméstico me refiero, 18 grados bajo cero, porque hay freezer de 20 bajo cero, 40 bajo cero, 80 bajo cero, depende para cuál sea su uso, para qué uno quiere conservar esa temperatura. Y entonces aquí estamos frente a otro fenómeno en esta fracción, en esta porción de la curva, porque lo que tenemos acá no es un fenómeno de naturalización, ya que si yo saco del freezer el trozo de carne, por poner un ejemplo, y lo proceso bajo condiciones de laboratorio para poder ver a una enzima en particular de la que quiere estudiar en ese trozo de carne, que pasa a ser una muestra biológica, y yo acondiciono a la temperatura óptima de la especie donde he tomado esa, esa muestra, pues voy a ver que la actividad de la enzima X que la estoy chequeando va a empezar a aumentar a medida que yo vaya aumentando la temperatura, logrando una catálisis máxima a esta temperatura de 37 grados. Pero podemos, desde el punto de vista metabólico, queda probado y entonces podemos ya no tener una muestra de freezer, sino vamos a otra especie y entonces podemos decir que tenemos peces de aguas cálidas y peces de aguas frías. Uno dice, ay, qué bonito, me gusta mucho este pececito, me llevan a mi pecera, lo quiero tener en casa, y usted va a tener que acondicionar muy bien su pecera y la temperatura y conocer cuáles son las variables que condicionan la vida de ese pececito en particular. ¿Para qué? Para que usted le permita que todo su metabolismo esté adaptado a esa pecera y el animalito pueda vivir con total tranquilidad y llevar adelante todas sus funciones biológicas. Si usted no lo hace, lo que va a encontrar es que la actividad metabólica de las distintas partes de los distintos órganos de este pececito, distintas células en particular, no van a trabajar en forma óptima. No trabajar en forma óptima a una condición de ser fisiológico a fisiopatológico y ese pececito, en vez de nadar con la panza hacia abajo, va a empezar a nadar con la panza hacia arriba porque se va a morir y no va a, la condición uno va a decir debe ser que está contaminada, las algas de las plantas que tienen su pecera no, usted no acotó las condiciones, no seteó y no puso en condición óptima a su pecera para poder albergar a ese ser vivo que requiere aguas frías o que requiere aguas cálidas, como una de las variables. Ustedes verán aquellos que tienen y les gusta este hobby de las peceras, que hay que ajustar pH, que hay que ajustar los burbujeadores de oxígeno, que hay que limpiarlo para que las distintas sustancias de los productos metabólicos, tanto de las plantas como los desechos propios del pez, hay que sacarlos y retirarlos para que las condiciones sean óptimas. Entonces acá la primera de las variables temperatura, este ejemplo del pececito para entenderlo, y lo que en esta porción de la curva tenemos se llama inhibición. Quiere decir que yo puedo bajar la temperatura, baja la actividad y puedo luego conservarlo, a diferencia de este extremo de la curva, en donde lo que yo tengo es una desnaturalización de la proteína y pérdida de la actividad enzimática. Muy bien, si pasamos a la próxima variable es el pH. Aquí una escala de pH bastante amplia para lo que es de 0 a 14, que es toda la escala, acá tenemos de 4 a 9, y acá no se da el mismo fenómeno eh, que nosotros habíamos presentado en el otro gráfico, en donde se presentaban dos comportamientos diferentes, dependiendo del aumento de la temperatura o la disminución de la temperatura, ya que aquí, cuando la enzima, el medio donde está ocurriendo la reacción enzimática, se escapa lejos de lo que es el pH específico para que la catálisis sea óptima, en este caso estamos hablando de pH fisiológico, 740, 735, 740, y tenemos un pH óptimo. Si nos vamos al aumento del pH, estamos haciendo un aumento de la fuerza iónica fuertísimo, vamos con aumento de oxidiliones, pues bien, acá vamos a caer en la desnaturalización, y si nos vamos hacia lo que sería la acidosis, el aumento de los hidrogeniones, la disminución del pH,
también tiende a disminuir la actividad enzimática y el fenómeno que ocurre en la desnaturalización. Todas las enzimas trabajan con la catálisis en condiciones óptimas. Ese es el mensaje que va quedando de estos gráficos, en donde cada enzima, dependiendo de cuál sea su función y dónde ocurre esta función, tiene un pH óptimo y de acuerdo a cuál sea la regulación de la temperatura de la especie, tiene una temperatura óptima. Por ejemplo, si nosotros vamos a la pepsina, que es una enzima que degrada enlaces peptídicos, se encuentra en el estómago. Y en el estómago tenemos ácido clorhídrico, pH es 1,5, 2, y ese pH es condición óptima. Por lo tanto, esta gráfica saldríamos del 7, cuando estamos hablando de la pepsina en particular, acá sería un 2. Y en la condición de pH 7, para la pepsina sería un medio totalmente anómalo y desnaturalizante, ya que ella perdería toda su condición catalítica, ya que su pH óptimo es 2. Si nos vamos a las enzimas como la tripsina, la quimotripsina, que son de duodeno, en el duodeno el pH es alcalino, estamos en 7,8, 8,2, es decir, por esta porción, por acá, y la condición es óptima, por lo tanto, tripsina, quimotripsina, si lo llevamos a condición de pepsina, se desnaturalizaría, pH 2. Si lo llevamos a otras enzimas como la amilasa salival, que es de pH, obviamente, de la saliva, secreción salival, 7,4 promedio, que sería óptimo, puede ser que quimotripsina o tripsina no tendría ninguna actividad por afectación estructural por la variable pH. Si pasamos a otra de las variables que condicionan la reacción enzimática es cuánta enzima tenemos, es decir, cuál es la concentración de enzima. La condición en matemática exacta dice que a medida que aumentamos el catalizador, guardamos una relación lineal del tipo de la recta, en donde a medida que aumentamos la concentración de enzima, aumentamos la actividad enzimática. Resulta obvio en la interpretación, pero es muy importante porque hay patologías por falta de concentración óptima de enzimas y entonces el fenómeno no ocurre, el fenómeno metabólico no se puede desarrollar en forma óptima y entonces deviene disfunciones de tipo metabólico por falta de la concentración de enzimas. Eso se puede suplementar en muchos casos colocando factores catalíticos específicos que se administran en forma exógena en algunos casos, en otros no. O podemos tener enzimas que por alteraciones genéticas estructuralmente no son de estructura óptima, su sitio activo no tiene esta secuencia aminoacídica específica que le permite la interacción con el sustrato, la actividad es inferior y por lo tanto el fenómeno metabólico no se da en la condición óptima. Y eso puede ser compatible con la vida o incompatible con la vida. Recuerdo el caso de un niñito, un paciente del hospital Noti, el cual nació en forma normal, parto normal, pero al cabo de 2 o 3 horas el pacientito entra en coma y con un problema de deshidratación aguda. Se busca la causa, se lo hidrata, el paciente sale del coma eh, y luego de que esto se repetía en forma permanente, el paciente entra en estado crítico y la única manera de poder compensarlo eran con rehidrataciones de soluciones isotónicas de cloruro de sodio. Entonces, investigando el caso de paciente, se encuentra de que por una falta de una enzima, es decir, que tiene un problema de no expresión a nivel del genoma, de una enzima que cataliza el fenómeno de absorción, de reabsorción de sodio, y por acción de esta reabsorción de sodio en su asociación con una hormona en particular llamada aldosterona, la disfunción por esa actividad llevaba a que el paciente no pudiera retener el agua, no pudiera compensar el sodio, todo se iba por la orina y por eso el paciente estaba en estado crítico. Eso se compensó con la suplementación de aldosterona, que el niño tampoco no tenía la codificación para secretarla en cantidad suficiente. Aldosterona es una hormona que trabaja a nivel de los túbulos contorneados del riñón
permitiendo la reabsorción del sodio, y la aldosterona trabaja en asociación con la hormona antidiurética, por lo tanto también aguarda una relación de osmótica para que ese sodio no se vaya a la hiperconcentración, sino que se reabsorba en relación directa con el agua a nivel de la Henle. Pero para que no entremos en detalle tan específico, básicamente por un problema genético el individuo no podía regular el agua y el sodio, y entonces aquí tienen ustedes cómo la carencia de una enzima lleva a que colapse uno de los fenómenos metabólicos funcionales que ocurren a nivel renal, pero que hacen a la homeostasis del sodio del agua. Entonces, acá tienen como el factor enzima, concentración de enzima, va en directa relación con la función y específica que cataliza en esa enzima y no puede ser reemplazada por ninguna otra. Y si vamos a la otra de las variables, nos encontramos con una que es muy importante porque nos da mucha información. Y dice cómo es el factor concentración de sustrato y cómo es la reacción enzimática en función de la variable concentración de sustrato. Entonces, aquí tenemos una gráfica que indica que la actividad enzimática va aumentando en una relación que responde a la ecuación de la recta. Si ustedes proyectan en esta porción trazan una recta, ve que responde a la ecuación de la recta hasta un punto máximo, logrando lo que se llama una velocidad máxima. Acá no se llama velocidad óptima, sino se llama velocidad máxima. Y esta velocidad máxima, cada enzima tiene la condición de trabajar a una velocidad y lograr una velocidad máxima. No todas las enzimas logran la misma velocidad de catálisis. Y esto viene dado por el estudio de una variable. Hubo dos científicas que le dieron premio Nobel por esto, porque descubrieron y pudieron tipificar, gracias a este descubrimiento, todas y cada una de las enzimas. Y la constante lleva el nombre de ellas dos, se llama constante de Michaelis-Menten. Y lo que estas científicas describieron y luego detallaron fue lo que se llama la variable Km. La variable Km, de la misma manera que definieron el punto isoeléctrico, ahora vamos a definir lo que es la Km. La Km es la concentración de sustrato, ya que nace de esta investigación en donde la concentración de sustrato es la variable, la concentración de sustrato en la cual se logra el 50% de la velocidad máxima. ¿Ven? Velocidad máxima sobre 2. ¿Por qué es importante este punto? Porque aquí estamos trabajando sobre la recta y eso nos permite hacer una variable cuantitativa y poder ver a qué concentración de sustrato la enzima logra el 50% de la reacción, y entonces ahí logramos el gran término que llamamos afinidad. El valor que nos va a dar es un valor estequiométrico, sea milimol, micromol, nanomol, etc., en relación al tiempo. Y entonces, así en esta tipificación, nosotros, conociendo el valor de Km, podemos conocer el comportamiento de la enzima. Entonces, repito, Km, que es una constante, es la concentración de sustrato necesaria para lograr el 50% de la velocidad máxima. ¿Y por qué digo es importante también en términos de que todas las enzimas van a lograr el 100%? Por lo tanto, esta porción de la curva a mí no me sirve para ver una tipificación de saber cuáles son las condiciones óptimas de sustrato para lograr luego una velocidad. Entonces, si vemos este gráfico aquí más ampliado, acá podemos ver que una enzima en particular, cuál es su Km, 0.2 milimoles por litro, la velocidad máxima que se logra en función de esta Km es de tal concentración, etcétera. Y entonces acá podemos entender de qué manera las enzimas o qué tipo de enzimas realiza qué tipo de reacción y cuáles son las condiciones óptimas de sustrato a la que ella puede trabajar. Hay enzimas que pueden trabajar en milimol, hay enzimas que pueden trabajar en nanomol, hay enzimas que trabajan en micromol. Y si vemos este gráfico comparativo, es la forma en que este gráfico, que es cualitativo, puede pasar a cuantitativo. Es decir, que si hacemos la recíproca de la velocidad y hacemos utilizando los km en función de la recíproca de la concentración de sustrato,
transformamos esto, como les dije, en una ecuación de la recta. Y en esta ecuación de la recta podemos obtener los valores numéricos a los cuales la enzima logra su actividad máxima. Pues bien, entonces acá hay dos variables que hay que tomar muy en cuenta para poder entender los fenómenos que siguen, ya que estos son factores que condicionan la actividad enzimática, por lo tanto podemos ya decir que si tenemos temperaturas que condicionan, pH que condicionan, concentración de enzima que condiciona y concentración de sustrato que condicionan, entonces tenemos que ver cuál es la condición de la célula de la especie tal, en este caso nosotros la célula eucariota humana, cuál es su condición óptima para que ocurra el fenómeno que se asocia en el equilibrio de la vida en condiciones de homeostasis. La vida, recuerde, homeostasis es el más menos en el cual nosotros movemos todos y cada uno de nuestros fenómenos metabólicos celulares. Entonces aquí van a aparecer dos variables que tenemos que tomar muy en cuenta. La primera que ya definimos, Km, concentración de sustrato necesaria para lograr el 50% de velocidad máxima. ¿Y cuál es la velocidad máxima que logra la enzima A, de la B, de la C, etcétera? Entonces, si yo les pongo un ejemplo para que ustedes lo analicen, y yo le digo que una enzima tiene un Km de 0,01 milimol en variable en relación a tiempo, milimoles por litro, por decir la concentración bien expresada, y otra enzima tiene, eso sería 1 por 10 a la menos 3, creo que 0,002. Y otro tiene 1 por 10 a la menos 10, 0,000002. ¿Cuál es más específica? Y entonces, si uno dice y hace el análisis que yo tengo para lograr el 50% de la velocidad máxima, una concentración de 1 por 10 a la menos 3, la enzima A, y la enzima B 1 por 10 a la menos 10, es decir, con muy poquito sustrato logro la velocidad máxima, ¿cuál es la más específica? Y la más específica va a ser aquella que logra el 50% de la velocidad utilizando la menor cantidad de sustrato. Y entonces esta curva, como es concentración, nos vamos a encontrar que la curva, supongamos que esta es 1 por 10 a la menos 10, y la curva de 1 por 10 a la menos 2 va a estar muy desplazada por acá. ¿Por qué? Porque su Km requiere más cantidad de sustrato. Y entonces, si bien su especificidad es para la reacción que cataliza la enzima B y no sirve la enzima A, no estamos hablando de especificidad, estamos hablando de valor de velocidad. ¿Para qué? Para lograr la velocidad máxima. Y la segunda es la velocidad máxima, es decir, cuánto logra de velocidad máxima cada una de las enzimas. Entonces, si existen muchísimas, no tengo el número exacto en mi cabeza, son muchos miles, vamos a encontrar curvas que, algunas que se solapan porque están cerca de 1 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 12, 10 a la menos 11, pues van a estar muy enzimadas, y otras que van a estar muy desplazadas porque sus Km son mucho más grandes. Muy bien, entonces si tenemos estos dos, pasamos a un tema de un ejemplo en particular. Siempre creemos que las reacciones enzimáticas son reacciones unidireccionales, es decir, que partiendo de un sustrato obtengo un producto. Pero muchas veces hay enzimas en particular que dice que muchas veces la reacción se va como frenando. De términos enzimáticos dice inhibiendo. ¿Por qué? Porque la regulación de esta actividad enzimática o esta reacción en particular ocurre que a medida que se van formando los productos propios de la reacción enzimática tiene un efecto de pérdida de la afinidad por modificación de la estructura. Bien, como les decía, les ponía este ejemplo en donde pueden ver ustedes cómo la generación de los productos de las reacciones pueden empezar a afectar a la reacción enzimática en sí misma. Voy a leer literal. Esta es la acción de la quimotripsina. Dice, el residuo de serina del centro activo, que sería del sitio activo, ataca al grupo carbonilo del enlace peptídico en el lado carboxilo de un residuo de fenilalanina. El péptido carboxilo terminal se libera y el péptido amino terminal sigue siendo un intermediario ligado a la enzima.
el péptido amino terminal unido con la fenilalanina carboxiterminal esterifica el centro activo del residuo de la serina. El enlace éster es hidrolizado en el segundo paso de la reacción para liberar el péptido amino terminal y regenerar la enzima activa. Entonces, si ustedes tienen acá de cómo la afinidad cuando se produce el complejo enzima-sustrato va a ir produciendo transformaciones a nivel del sitio activo para que se genere el producto y libere la enzima y la enzima entonces pueda estar nuevamente disponible para la reacción química. Este es el caso de la quimotripsina, es una enzima de tipo hidrolítica que actúa sobre los péptidos. Y entonces aquí podemos ver ya con nombre y apellido las enzimas, los aminoácidos que participan en particular y todo lo demás que hemos venido viendo hasta ahora, que nos explica lo que es la especificidad. Entonces, si pasamos ahora a una condición en particular que puede ocurrir, de hecho ocurre, y esto se llama inhibición enzimática, es decir, cómo y de qué manera distintas sustancias que se encuentran en las células, ya sea por producción propia de la célula o bien por llegada en forma externa a la célula, y lo que hace inhibir la actividad enzimática. Y este tema de inhibición enzimática es verdaderamente muy importante y muy interesante también. Tenemos dos tipos de reacciones enzimáticas. Tenemos reacciones enzimáticas que se llaman irreversibles, es decir, que cuando este producto o molécula externa a la célula y de importancia y que no cumple funciones biológicas en la célula, sino que por el contrario es externa a la célula, llega y ocupa el sitio activo en forma irreversible, la actividad de esa enzima se pierde porque queda ocupada e inhibida en forma irreversible. Ese es el primer tipo de inhibiciones. Eso se revierte solamente con la síntesis de enzimas nuevas. Y luego la segunda son las reacciones reversibles. Las reacciones reversibles, es decir, que se puede revertir este cuadro inhibitorio, son de distintos tipos y esto depende en dónde actúa el inhibidor. Cuando el inhibidor actúa sobre el sitio activo, lo pueden ver acá abajo, ahí está el sitio activo, la interacción, y entonces tiene el sustrato y tiene el inhibidor, tenemos una inhibición de tipo competitiva. ¿Por qué? Porque compiten por el mismo sitio. El sitio activo, si el sitio activo es tomado por el inhibidor, pues bien, esta inhibición competitiva hace que la reacción o no ocurra o ocurre en una forma extremadamente lenta. Entonces, si nosotros hacemos uso de nuestras variables Km y B máximo para poder entender a este inhibidor que se ocupó el sitio activo, nos encontramos en que los sustratos A, que tienen que transformarse en B, vamos a poner este ejemplo simple, los sustratos A que se tienen que transformar en B, no se están transformando en la velocidad y el tiempo que requiere metabólicamente la célula. Entonces empieza a haber una acumulación de A, empieza a aumentar la concentración de sustrato. ¿Hasta cuándo? Hasta que la cantidad de sustrato aumenta y por la ley de acción de masas desplaza al inhibidor del sitio activo y entonces se recupera esta actividad. Si en la línea roja tenemos la actividad de la enzima que reconoce al sustrato A sin el inhibidor, ven cómo la curva se desplaza y entonces si hacemos uso del Km y de B máximo, vamos a ver que analizando esas dos variables podemos darnos cuenta de qué tipo de inhibición es. Pues bien, en la inhibición competitiva nosotros vamos a ver que hay una modificación, un aumento del Km. ¿Por qué? Porque aumenta la concentración del sustrato necesaria para lograr el 50% de la velocidad máxima. Sin embargo, la velocidad máxima se logra, por lo tanto, podemos sacar la conclusión de que en una inhibición de tipo reversible competitivo se altera el Km, aumenta, y no se modifica la velocidad máxima. Este gráfico, como les dije, es el que nos permite tener de la variable cualitativa, en la cual entendemos el fenómeno, pasarlo a una cuantitativa. Ejemplo, puedo decirle, un ejemplo totalmente al azar, de una enzima con una actividad específica, línea roja, de una Km de 1 por 10 a la menos 10,
y por la acción del inhibidor competitivo podemos pasar a un Km de 1 por 10 a la menos 5 y entonces aumentó mi Km, pero finalmente se logró la velocidad máxima. Muy bien, si vamos a una segunda inhibición es la no competitiva, es decir, el inhibidor ocupa otro sitio, otra asociación con otras porciones de la molécula aminoácidica enzima. Y entonces lo que vemos acá es algo diferente. ¿Por qué? Porque al no estar involucrado el sitio activo, el fenómeno de catálisis está ocurriendo. Pero no está ocurriendo en forma óptima porque hay una inhibición, hay un freno a esa acción catalítica por la participación de un inhibidor que no se asocia al centro activo, sino a otra porción de la molécula. Y entonces, ¿qué vemos acá? La gráfica roja sería sin el inhibidor. Vemos cómo se aplana, se achata la curva y no logra la V máxima. Sin embargo, como no está afectado el sitio activo, el Km no se modifica y sí se modifica la velocidad máxima, la cual es menor. Y entonces, conclusión, en la inhibición reversible no competitiva, nunca vamos a lograr el V máximo y no se va a modificar el Km porque la afinidad sigue siendo la misma y no hay afectación del sitio activo. Luego la gráfica para ver en qué valores numéricos haríamos esta modificación de inhibición no competitiva. Y por último, la A competitiva o anticompetitiva ocurre cuando se ha formado el complejo enzima-sustrato y el inhibidor tiene afinidad por esta estructura enzima-sustrato y entonces como no sabemos o sí se puede cuantificar, pero no sabemos cuál va a ser el comportamiento del cambio tridimensional que adquiere la molécula de enzima del complejo enzima-sustrato, es decir, de todo el complejo en sí mismo, es que se alteran tanto el Km, acá tienen la gráfica, se alteran tanto el Km, el cual aumenta, y se altera la velocidad, la cual disminuye y se mantiene constante. Estos son los tres tipos de inhibiciones reversibles y los recordamos entonces: competitivos, no competitivos y acompetitivos. Entonces, si nosotros vemos ¿cómo se regula? Ya la inhibición es una forma de regulación. ¿Cuáles son las formas? Si bien estamos viendo inhibición, también podemos tener aceleración, es decir, un aumento. Podemos aumentar la actividad enzimática. Entonces, vamos a hacer un resumen y en este resumen los mecanismos de la regulación enzimática pueden venir de distintas formas y a distintos niveles. Por ejemplo, la primera es que la expresión de la proteína enzimática a consecuencia de los cambios genéticos que tienen lugar en respuesta a las variaciones del entorno celular o de las demandas metabólicas, lo que le contaba a este chiquito del norte. Y por una cuestión de genética, falta enzima, o la enzima es anómala en su estructura, o lo que sea, entonces yo no tengo los requerimientos a demanda celular y entonces tengo una regulación de la actividad enzimática por un problema en la genómica. Puede ser que la genómica esté bien, pero el fenómeno post-traduccional, es decir, el empaquetamiento a nivel del Golgi, no haya ocurrido en forma óptima y entonces tengo una enzima que está funcionando, pero su sitio activo no es el que nos permite estas secuencias de aminoácidos específicos con el sustrato y entonces la actividad es eh, eh, no óptima y por lo tanto no voy a tener las condiciones que requiere la célula. Muchas son compatibles con la vida, otras no, pero ahí tienen una en donde lo genómico, ya sea lo traduccional o lo post-traduccional, cumplen un rol en la regulación. La segunda es que las enzimas pueden ser activadas o inactivadas de modo irreversible por enzimas proteolíticas. Es decir, que hay ciertas otras enzimas que lo que hacen es desestructurar esta estructura 3D, si bien no es un fenómeno de desnaturalización, pero el nombre lo indica, enzimas proteolíticas que pueden ser activadas o inactivadas de modo irreversible por enzimas proteolíticas, es decir, enzimas que se desactivan a enzimas. La tercera, las enzimas pueden ser activadas o inactivadas de modo reversible por modificaciones covalentes, por ejemplo, por fosforilaciones. Es decir, que se produzca la activación o la desactivación por una fosforilación. Y aquí refiero un caso en particular que algunos habrán escuchado,
y es cuando se fumiga por, bueno, ya, o bien el uso de pesticidas o herbicidas que estén a base de órganos fosforados. Estos órganos fosforados, si son incorporados al torrente sanguíneo, tienen una actividad y un comportamiento de inhibidores irreversibles, ya que ocupan el sitio activo de forma irreversible de una enzima que degrada acetilcolina, que se llama acetilcolinesterasa, y entonces la no degradación de acetilcolina produce un aumento del tono colinérgico, el cual pone en riesgo la vida del individuo que se ha intoxicado. Pues esto ocurre todos los años con bastante frecuencia cuando no se toman en cuenta las normas de seguridad que hay que tener, como colocarse los lentes del barbijo, el capote de plástico impermeable, para que no se manche, porque todos estos órganos fosforados son liposolubles y entonces si toca la piel o las mucosas, etcétera, se absorbe pasa al torrente sanguíneo, inhiben esta enzima en particular, muy de la unión neuromuscular, si lo habrán recordado, entre otras, y entonces pone en riesgo y serio la vida del paciente. Y la única manera, como ya les dije, es poder suplementar y asistir en cuidados intensivos al paciente hasta que se resinteticen nuevas enzimas y puedan tomar el control colinérgico. Bien, vamos a otra regulación. La regulación alostérica modula la actividad de las enzimas claves a través de la fijación reversible de pequeñas moléculas en lugares distintos del centro activo. Este proceso es relativamente rápido y por lo tanto representa la primera respuesta de la célula a los cambios de las condiciones. ¿Esto qué es lo que es? Las enzimas, una familia de ellas en particular que se llaman alostéricas, tienen dentro de su estructura molecular sitios específicos de unión de factores modulatorios. Estos pueden ser factores modulatorios positivos, es decir, que aumenten la actividad enzimática, y otros factores modulatorios negativos. Estas enzimas en particular que tienen este comportamiento lo hacen en base a que a su estructura tiene esos sitios de alta de afinidad específica por factores modulatorios positivos o por factores modulatorios negativos, y en cierta manera es lo que también nos explican a nosotros de qué manera la misma enzima puede regular ese más menos de activación en función de demanda, y la demanda es celular en función de lo que son los cambios de su entorno extracitoplasmático. Luego ustedes por proyección vean funcionamiento tisular o funcionamiento de órganos. Pero bueno, enseguida les voy a mostrar una enzima alostérica para que vean cómo son sus gráficas, que difieren un tanto de las que hemos visto ahora. Las enzimas alostéricas son aquellas que tienen esa particularidad. No generalicemos, no todas las enzimas son alostéricas. Otra de las formas de la regulación es la degradación de las enzimas por proteasas intracelulares en los lisosomas o por el proteosoma en el citosol. También determina la vida media y en consecuencia la actividad enzimática durante el periodo de tiempo o durante el periodo de tiempo mucho más prolongado. Es decir, que las enzimas, como toda molécula y más estas que regulan actividades, tienen lo que se llama una vida media. Y estas enzimas, obviamente, a medida que va cayendo la concentración de enzimas, ustedes recuerden la gráfica que es como una recta, en donde dice que la actividad enzimática es directamente proporcional a la cantidad de enzimas, pues bien, hay una síntesis de enzimas equivalente a la cantidad de enzimas que se van degradando por su uso, su deformación estructural, que lleva luego a que a nivel de los lisosomas esa enzima sea desensamblada en sus componentes, ya en los lisosomas hay proteasas. Esa es la forma que tiene la propia célula de sacar de circulación aquellas moléculas que dejan de cumplir su función. Entonces, de ninguna manera trabaja al todo o nada, es decir, que tenemos enzima y después se agota y hay que esperar que se recargue, eso es incompatible con la vida, sino que existe una dinámica de recambio constante en función de cómo se va deformando la estructura molecular. Si quieren un ejemplo más tangible, recuerden ustedes, saquemos de molécula, pasemos una célula. Un glóbulo rojo es de forma bicóncava y luego esa forma, el glóbulo rojo se mueve a través de todas las zonas por el circuito vascular, y esa forma bicóncava se va perdiendo, se van volviendo más esféricos, se llaman esferocitos, y cuando a medida que vuelven más esféricos ya van perdiendo su funcionalidad y su dinámica de poder transportar el oxígeno y acarrear anhídrido carbónico de las células hacia los pulmones, a los alvéolos,
Por lo tanto, el sistema retículo endotelial, más específicamente en el vaso, atrapa esos glóbulos rojos. Y entonces uno dice la vida media de un glóbulo rojo es 120 días. Pero paralelamente la médula va reemplazando mediante la hemopóiesis todas esas células sanguíneas para que mantengamos una concentración de glóbulos rojos funcionales en relación a los requerimientos de transporte de gases. Lo mismo concepto, aplíquenlo a las proteínas llamadas enzimas, que es acción catalítica. Y el mismo concepto lo pueden y lo deben aplicar a todas y cada una de las células que van terminando por muerte celular programada su función celular y son reemplazadas por otras idénticas. Esto lo estarán viendo en histología cuando ven mitosis, etcétera, o bien meiosis para otro tipo de células. Y entonces, ya un poco finalizando, como son las gráficas, fíjense, una enzima alostérica tiene, en vez de hacer la gráfica como la hacíamos todo así, que esas son unas enzimas no alostéricas, esta que tiene la particularidad de tener en su estructura un sitio de regulación, una enzima sin la regulación sería esta, que hacen una forma de S, tienen para graficar su actividad enzimática. Pues bien, cuando el modulador alostérico es activador, ven cómo la especificidad de esta enzima aumenta, es decir, ven cómo se modificaría su Km si lo vemos acá. Entonces ustedes ven cómo en presencia de ATP, que es un activador alostérico positivo, aumenta la actividad enzimática porque aumenta su especificidad. Mientras que si es CTP, es decir, un nucleótido de citosina, actúa, acá tienen los sitios específicos de unión, ¿sí? Da moléculas activadoras, moléculas inhibidoras, sustrato o el inhibidor o el activador, se van uniendo a esos sitios específicos por relaciones con los aminoácidos de la estructura tridimensional de la enzima y entonces se produce inhibición. ¿Ve cómo se aumenta el Km? ¿Ven? Este es el consumo de ácido aspartico en milimoles por litro. Bueno, este es el comportamiento que les decía, cómo una enzima puede aumentar o no, y entonces nos explica cómo se regula la actividad enzimática. Y entonces para ir cerrando, les pongo a modo de ejemplo, ya vamos a ver, pero ustedes, bueno, como estudiantes de medicina, tienen que ver que las enzimas que son intracelulares, cuando se produce una patología, las células enfermas o disfuncionales se rompen y el contenido intracitoplasmático se libera, entonces pasa al plasma y entonces no es raro que tenemos que nos pidan un estudio diagnóstico de una transaminasa para ver cómo funciona el hígado o nos pidan para ver una amilasa, para ver si la secreción pancreática está ocurriendo en forma normal. Y entonces esa es una determinación sérica, es decir, como una punción venosa, separan el suero y empiezan a ver cuál es la concentración o la actividad de esa enzima. Como existe una muerte normal o un recambio normal celular, tenemos valores normales y se miden en unidades internacionales, otro tipo de unidades estequiométricas. Y entonces nosotros podemos decir el normal funcionamiento del hígado se ajusta a un valor de GPT, aquí, ¿ve? Alanina aminotransferasa, un valor de GPT de tanto. Pero si este valor de GPT está muy aumentado, nos está indicando que las células hepáticas se están rompiendo y entonces podemos tener una patología que se llama hepatitis, en donde el virus de la hepatitis es hepatitis A o hepatitis B, a lo cual ustedes se vacunan, imagínense, porque van a ir a centros de hospitalarios en donde esta posibilidad de contagio es importante. Y entonces creo que una medida diagnóstica, porque si yo mido la concentración, yo mido la actividad de esta enzima en plasma, significa que si está aumentada es porque tengo células que se están rompiendo y su contenido se está liberando. Lo mismo sería la GOT, aspartico aminotransferasa, en donde es muy importante como enzima de seguimiento diagnóstico para los infartos, también para las hepatopatías también, la amilasa para páncreas, glándulas salivares, la creatinquinasa para el músculo esquelético, la gamma GT para el funcionamiento del hígado, la LDH para el corazón y los hematíes, el hígado, la lipasa para el páncreas, la fosfatasa alcalina para los osteoblastos, es decir, cuando hay patologías de tipo oncológica por proliferación, esto le pongo una de las tantas, por proliferación de moléculas de células anormales, uno mide
cuál es el valor de fosfatasa alcalina y indica que hay proliferaciones celulares, o bien la fosfatasa ácida, que es una enzima de marcador diagnóstico importante para el cáncer de próstata. Esto a modo de ejemplo, de ninguna manera a uno le interesa que ustedes en primer año ya conozcan el nombre y el rol que cumplen desde el punto de vista diagnóstico, pero sí para poder salir, como veníamos hasta ahora, de la descriptiva clásica general y entender que vamos entrando en la especialización, y esta especialización es la que nos va a permitir avanzar y entender hacia la segunda parte de la materia toda la parte metabólica. Y entonces cierro con una frasecita que me pareció muy interesante, en donde dice que los próximos 100 años serán un periodo de transición entre la actual tecnología del metal y el silicio, entiéndase las ciencias computacionales y toda la tecnología asociada, y la tecnología del mañana, que será de las enzimas y las neuronas. Conocer cada vez más a este tipo de moléculas es la que nos indica que de qué manera se conoce mejor a la vida, de qué manera se puede ayudar mejor a la vida y de qué manera son estas verdaderas herramientas. Acá está hablando de una proteína con acción catalítica y está hablando de una célula con acción conductiva y de programación de tipo biológico. Por lo tanto, este pensador, Freeman Dyson, es verdaderamente un adelantado y creo que nosotros estemos estudiando ya este tipo de células y moléculas nos permiten ver la vida desde una proyección diferente. Así que aquí vamos a dar por terminado el teórico y ya ustedes resolverán que para esta semana solo van a tener un cuestionario. Bueno, que sigan muy bien.